Hola a todos, gracias por estar viendo esta conversación aquí con Roberto Acosta. Él es periodista deportivo, fundador del ATE. De los pocos creo que he ido a cubrir a Hugo de Lien ahí cuando estaba jugando. Beto, es un gran placer estar contigo y gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, querido Alejandro. Un gusto poder compartir este espacio. Te he estado siguiendo, muy buena iniciativa para pasar el rato en la cuarentena, prender la computadora, el celular y empezar a escuchar temas variados de muchos temas, muchos expertos, muchos especialistas. Aprendemos muchas cosas a veces con todo esto nuevo, de estar encerrados, de no tener entretenimiento en la televisión, de no tener deportes en la televisión, en la radio. Bueno, todo es bienvenido. Gracias por las palabras. Sí, sí, es como que ahora ha creado un espacio en el que todos pueden entrar y quizás aprender algo nuevo. Y bueno, los deportes quizás ahora han quedado como en un segundo o tercer plano. Ahí tú me contarás cómo ha sido la situación. Y te quería preguntar eso, ¿cómo está la situación del deporte ahorita en Bolivia? ¿Qué está pasando? Sí, a ver, siempre hemos comenzado cualquier charla en estos días diciendo que el deporte, el fútbol, pasan a ser lo menos importante en este momento. Creo que hay muchas cosas más importantes, la salud, la vida misma, cuidar la familia, etcétera. Pero sí, sin lugar a dudas, es lo que es nuestro rubro, es de lo que vivimos. Y la verdad que el deporte en Bolivia preocupa mucho la situación. Ya era preocupante antes de todo esto, imagínate después de todo esto. Cuando hablamos de deporte hay que separar por un lado lo que es el fútbol, que obviamente tiene una estructura un poco más sólida, pero que aún así está descalabrándose en Bolivia, y por otro lado está el deporte más amateur, que en Bolivia, salvo el fútbol, todas las demás disciplinas son amateurs. Pero tenemos, por ejemplo, la liga de básquet, la liga de voleibol, que creo que van a seguir subsistiendo de alguna manera, van a lograr pararse, quizás les tome un poco más de tiempo, pero de ahí para abajo es muy preocupante. Uno se pone a pensar qué va a pasar con los chicos en colegios, qué va a pasar con los campeonatos barriales, qué va a pasar con los campeonatos zonales, qué va a pasar con los intercolegiales. Desde la suspensión de Tokio de los Juegos Olímpicos para abajo, va a empezar una cadena de sucesión de hechos que va a ser muy difícil. Bolivia no tenía ningún deportista clasificado a Tokio antes de la pandemia. Todavía había chance de que Karen Torres, de que algún otro deportista, el mismo Hugo de Bien, con su buen ranking que estaba logrando, puedan lograr una clasificación directa a los Juegos Olímpicos. Pero todo esto ha quedado en nada, ha quedado frenado. Imagino que durante este año van a intentar buscar sus marcas cuando se ponga otra vez en marcha el calendario, que no es cierto cuándo vaya a ser, porque es todo muy incierto, pero también la preparación es incierta de los chicos. Entonces creo que va a ser el triple de complicado de lo que era antes de la pandemia para cualquier deportista buscar una clasificación a Juegos Olímpicos. Y si estimábamos tener al menos un deportista clasificado a Tokio, ahora creo que con la pandemia cada vez va a ser un poquito más complicado tener la idea de tener a alguien clasificado, y por lo que estuvimos leyendo, averiguando también mediante el Comité Olímpico Boliviano, se va a abrir otra vez la posibilidad de tener algunas invitaciones, cosa que se estaba pensando dejar de lado a partir de Tokio, para países como Bolivia que no lograron tener deportistas clasificados y que puedan tener otra vez participación de 3 o 4 atletas en Tokio 2021, que seguía siendo Tokio 2020 como marca, ¿no? Esto que has mencionado, me había olvidado totalmente, pero es cierto, las Olimpiadas se han cancelado, tantos deportistas en todo el mundo que estarán haciendo. Has mencionado el tema amateur, que no lo había tomado en cuenta, porque quizás solo se da como que más importancia al tema profesional, pero que incluso ahí hay ciertos problemas. Me pongo a pensar, Beto, y tú sabrás, ¿cuánto porcentaje de los ingresos de los clubes viene a través de tickets o de eventos en vivo y demás? En este momento en Bolivia, muchos clubes, por no decirte todos, tienen el ingreso de tickets, abonos y venta de entradas como uno de sus principales ingresos. Debe ser fácil más del 60% de su ingreso mensual, el ingreso por tickets. ¿Por qué? Porque hay mucho sponsoreo que pagan, o sea, anualmente, pero las cuotas se van haciendo mes a mes y quizás no termina siendo en proporción lo que reciben. Estoy hablando de clubes como San José, que están en quiebra, clubes como Real Potosí, que quizás no tienen el nivel de sponsoreo que tienen, por ejemplo, Bolívar, Die Strongest, que tienen otra exposición. Hoy Bolívar con Chevrolet seguramente es una excepción. Chevrolet es perdón si hago publicidad, es una No, no, importante no. marca que sin lugar a dudas va a solventar la situación de Bolívar, y que seguramente más adelante van a encontrar la forma de retribuirse mutuamente. Bueno, tiene un sustento sponsoreo distinto al que es solamente el acceso a entradas.
Te digo San José como ejemplo porque es un club que está en paro hace mucho tiempo, que tiene jugadores que no cobran desde enero, es más, que no cobran desde noviembre del año pasado, muchos que se quedaron, que no puede habilitar jugadores y que su ingreso fundamental eran las entradas. Pasaba un partido y había una fiscalización incluso de los jugadores el año pasado de recobrar ese dinero y a partir de ahí distribuirse lo que podían. Bueno, se han quedado sin eso, incluso en San José en Oruro, y sí es preocupante. En clubes así, que tienen su base económica en el ingreso de entradas, están muy, muy complicados. ¿Y cómo es el tema mundialmente? Porque sí me imagino que es diferente, pero tú sabrás más cómo ha cambiado el tema mundialmente. En el mundo ha cambiado completamente. En el mundo el ingreso es el sponsoreo y obviamente la televisión. El tema de derechos de televisión es el principal ingreso en el mundo. En Bolivia, lamentablemente, tampoco es un buen ingreso el de derechos de televisión. A cada club le ingresan aproximadamente entre 250.000 y en un muy caso ideal $400.000 por año. O sea, es muy poca la plata que le termina entrando por derechos de televisión. En el mundo, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, los clubes grandes, el Liverpool, terminan recibiendo el 80% de su presupuesto por derechos de televisión, por sponsoreo, y todo lo que se termina vendiendo en merchandising, en entradas, y en todo eso termina completando un presupuesto que seguramente los va a dejar más cómodos. Pero en Bolivia no es así. Entonces, en el mundo sí ha cambiado la estructura y tiene mucho que ver los derechos de televisión y el sponsoreo. El sponsor principal, no sé si has visto incluso las alineaciones como se presentan ahora, también tiene un sponsoreo. Bueno, todo tiene un sponsoreo en el mundo y eso va sumándole mucho ingreso a los clubes. Se han dado cuenta que precisamente los ingresos no pueden ser, los ingresos decimos a los tickets, ¿no? No puede ser el principal ingreso económico a una institución deportiva y por eso han empezado a trabajar mucho en tours a los estadios, en museos, en contenido que vaya haciendo de toda la semana y no solamente el día del partido como sucede en Bolivia. Y eso que mencionas me parece un tema súper importante, interesante en realidad. Estaba yo yendo a un partido de Toronto Fútbol Club acá En Estados y Unidos, más, en la MLS, en Canadá y Estados Unidos es terrible. sí, exacto. Es el único, creo, el único equipo de Canadá que está Sí. participando en la MLS. Pero lo que me ha llamado la atención es que cuando estabas yendo, o sea, sí era un partido de fútbol, claramente, pero era más show. Te hacía show, había fuegos artificiales, había DJs ahí afuerita. Era todo un evento que te estaban vendiendo. Y nos vamos a salir un poco, pero después volvemos al tema de COVID. Pero tú, Beto, ¿por qué piensas que todavía no se ha dado este cambio? Que los clubes acá creo que se han dado cuenta que están vendiendo más que solo un partido en 90 minutos, ¿no? Están vendiendo que es esto una experiencia que va acompañado a eso. Ese tema, tocaste la experiencia de poder ir a un partido de fútbol, ni hablar de la NBA, ni hablar de la NFL, la NHL, tienen la experiencia del día. Ir a un partido de los Yankees en Nueva York o ir a los Red Sox en Boston, bueno, te generan toda una expectativa desde que te vas a subir al metro, desde que vas a llegar al lugar, desde que vas a comer antes, tienes que llegar 4 horas antes. En Estados Unidos y en Norteamérica se practica mucho eso de parquearse afuera del estadio, hacer una parrilla de afuera, la previa, etc. Bueno, toda esa experiencia previa, lo que implica ir a un evento deportivo, es muy, muy de Norteamérica, obviamente, y que ha empezado a exportar poco a poco a otros países. Esto pasa, por ejemplo, a nivel Champions League. Hoy FIFA ha adoptado este tipo de posturas con los fanfest, con el fan zone antes de entrar a un partido, antes de entrar al estadio, cuando te generan la experiencia de ir a un partido y que no sea simplemente el valor de comprar un ticket, ir a ver el partido e irte, sino que tienes que entrar, ahí tienes todos los stands de los sponsors, con regalos, pues adquirir algunos otros productos, compartir con hinchada, hacer juegos, etcétera. Bueno, toda la experiencia de ir a un partido de fútbol ha empezado a adoptarlo de alguna manera la FIFA a partir de lo que es el deporte en Norteamérica. Pero en Sudamérica no terminamos de acomodarnos. Y te lo digo en Sudamérica, no solamente en Bolivia, en Brasil, en Argentina, que son potencias, el espectáculo sigue siendo los 90 minutos de un partido de fútbol y sigue siendo la esencia ir a la tribuna, estar ahí, percibir el entorno, el ambiente. Es una gran experiencia, no se niega. Y estar en un estadio de fútbol de Brasil o de Argentina, en un partido de fútbol de Brasil y de Argentina, porque no es lo mismo la selección, sino ir a un River Rosario Central o ir a un Palmeiras Santos, ir a partidos locales, te genera la experiencia de estar ahí, pero sigue siendo simplemente el derecho de adquirir tu entrada e ir a ver un partido. Toda esa experiencia externa, de a poquito recién la está empezando a adoptar Conmebol.
a partir de que la adopte Conmebol, seguramente va a empezar a querer acomodar en las distintas federaciones, pero para eso necesitas muchas cosas. Una de esas es que los clubes tengan infraestructura propia. Es muy difícil armar una experiencia de un evento si ya tu estadio es alquilado, porque de entrada te lo entregan un día antes, no puedes hacer lo que tú quisieras, no sé, un tour con las fotos de todos los futbolistas que ganan un título, no se puedes armar tantas cosas si la infraestructura es tuya, pero esa ya es una gran limitante en Bolivia. Salvo 10 Strongest, no hay equipos que tengan un estadio propio, Real Santa Cruz, pero no son estadios que tampoco te generen esa experiencia que te puede generar ir a un Santiago Bernabéu, ir a un estadio en Seattle, por ejemplo. A mí me impresionó mucho estar en Seattle y ver todo lo que genera alrededor del equipo de fútbol, del NFL. En un mismo lugar están los tres y conviven con una misma experiencia. Tú vas a ver un partido de fútbol, pero estás viviendo la experiencia de NFL por otro lado. Bueno, toda esa experiencia la hacen porque es una institución que tiene su propia infraestructura, que tiene su propio departamento de marketing, algo que tampoco se está trabajando mucho en Bolivia. Sí, en otros países de a poquito se está empezando a hacer esto, pero Conmebol, insisto, ha tenido tantos años de letargo, tantos años la Confederación Sudamericana de Fútbol, que creo que ha quedado muy relegada en esto. Y ahora de a poquito ha empezado a trabajar, sí, bien en esa parte de marketing, de difusión, pero de a poquito va a tener que empezar a inculcar todo esto a las federaciones y tendremos que ir aprendiendo. Te tiro un dato así por encima. Anteayer salió un comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol desmintiendo un torneo de eSports. Está buenísimo, porque ya en otros países se está haciendo aprovechando de esta cuarentena y que la televisión transmita partidos de jugadores profesionales jugando al FIFA, digamos. Pero en vez de poner EA Sports, pusieron EA Sports, o sea, la marca del videojuego de FIFA. Un error de concepto total, de Claro. desconocimiento de lo que hoy el mundo está haciendo, mientras que en Bolivia todavía no tenemos idea de qué es lo que está pasando. Entonces, creo que pasa por ahí. Estamos muy, muy aletargados desde Conmebol para abajo, y aunque Conmebol ahora ha empezado a caminar un poco ese terreno, todavía tiene que pasar una curva de aprendizaje por muchas federaciones y la boliviana sobre todo. Interesante lo que me cuentas de ese error. Es un error que te muestra en dónde estamos parados, básicamente. Claro, Porque, por claro, ejemplo, totalmente. en esta cuarentena, ¿vale? En México, ¿qué hacemos? No hay fútbol. La televisión ha pagado derechos de televisión. ¿Qué hacemos? Bueno, se inventaron un torneo con el calendario del fútbol mexicano, se juega todos los fines de semana, y un jugador profesional de cada uno de los equipos representa a su equipo y juega el fixture como si fuera el torneo, y lo transmite la televisión que tiene los derechos. Durante las 2 horas de transmisión general del domingo, se juegan un par de partidos, lo mismo el sábado, y llenan el espacio de televisión, obviamente con otro contenido, otra forma de entretenimiento, pero intentan mantener el sponsoreo de la televisión activa, de los sponsors de la televisión vivos, y es una buena forma de por lo menos mover un poco. La NBA está haciendo lo mismo, en Chile están empezando a pensar hacer lo mismo con la otra marca de juego, el PES, que está sponsoreándolos, así que, bueno, hay que buscar las formas, pero bueno, como te digo, estamos muy, muy retrasados de entender muchas cosas, incluso tecnológicamente. Qué interesante esto que me cuentas y justo es un tema que quiero comentar contigo y preguntarte cuál es tu opinión. Pero también ahí acotar, las personas buscan alguna forma de entretenimiento y hasta carreras de canicas se habían vuelto una cosa en live stream, en Facebook y demás, que me parece interesante, pero es por, las personas quieren buscar contenido, quieren algo nuevo, quieren ver competencia de cualquier tipo, ¿no? Incluso de las canicas, por ejemplo. Y ahí lo que te quería preguntar es, ok, va a pasar esto, pero primero no sabemos cuándo y segundo no sabemos si cuando abran van a dejar que hayan estadios llenos. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo los clubes, deportistas y más van a tener que innovar o qué van a tener que hacer para conseguir fuentes de ingreso? Porque no sabes si te van a dejar tener estadios llenos, no sabes a qué mundo No. vas a salir. Pero si ponemos a pensar que en el mundo los derechos de televisión son los que más pagan y los que tienen que estar mejor tratados, hoy van a ser los más beneficiados con esta situación y esta coyuntura. Antes de que se pare esto de la cuarentena, yo decía, es muy triste ver estadios vacíos y que los que estén haciendo negocios son los de la televisión, que en realidad ya hacen el negocio sobre el deporte. Bueno, pero lamentablemente la situación va a obligar que esto sea así. Y los valores de los derechos de televisión creo que se van a doblegar y triplicar para intentar tapar esos huecos que van a dejar los estadios vacíos. En Italia ya hay una orden
de que no se abren los estadios, los escenarios deportivos y las discotecas, bares y lugares públicos hasta el próximo año, hasta mayo de 2021. Estamos hablando de mucho tiempo y el calcio tiene que volver, se tiene que jugar Champions. Entonces, uno imagina que todos los torneos en Europa se van a acabar. Ahora el gran examen va a ser la Bundesliga, el 9 de mayo quiere ya arrancar, pero con estadios cerrados. El tema es ver cómo va a influir esto en la llegada que va a tener al espectáculo. Cuando empieza la cuarentena, nos ha pasado a todos, en cierto modo, bueno, es ideal tener todo el tiempo del mundo para estar en tu casa y vas a tener entretenimiento, pero ¿qué pasa si de pronto se empieza a cortar el entretenimiento? Ya no hay programas en vivo, ya no hay espectáculos deportivos, y empiezas a no tener ese entretenimiento que es el que nos daba consumo constante de muchas cosas, y empiezas a extrañarlo. Entonces, si mañana, a mí me ha pasado, hay 5 ligas en el mundo que siguen activas. Una es la de Takisyan en Asia, allá por la ex Unión Soviética. Y he visto un partido completo porque era lo más cercano a un partido en vivo que tenía. Entonces, la gente va a empezar a consumir. Si la Bundesliga vuelve el 9 de mayo con estadio vacío, va a ser lo más visto en el mundo porque va a ser fútbol en vivo otra vez. Y así va a ir sucesivamente sucediendo en cada uno de los países. Hay que ver cuáles son las condiciones. Alemania es el primer país que ya ha mostrado su interés de reanudar todo el 9 de mayo, ya no más, estamos a ¿cuánto? A unas 2 semanas de que vuelva el fútbol en Alemania, y seguramente va a ser un gran experimento para los otros países. Italia ya de entrada no tiene estadios durante un año. Va a tener que jugar a puertas cerradas, no le queda opción. Y así sucesivamente cada país irá viendo. En Nicaragua hasta hace poquito se jugaba con público, por una irresponsabilidad del gobierno. Ellos decidieron no parar el fútbol y que se siga jugando. Los futbolistas se plantaron, dijeron que no querían, bueno, se cerraron las puertas, pero bueno, va a ser un reinventarse de todos a partir de que se juegue con estadios cerrados, se juegue con incluso personal de prensa muy limitado, porque no puede ingresar todo el mundo, se juegue con personal técnico en los estadios limitado. Bueno, todo eso va a empezar a enseñarnos un nuevo estado de normalidad. Creo que en todas las charlas te ha debido pasar que la normalidad va a cambiar a partir de que, digamos, ok, se levanta la cuarentena, vuelve la vida, pero la vida no va a ser la de antes. Vamos a tener que empezar a convivir con muchas cosas, y creo que hacernos la idea de espectáculos a puertas cerradas va a ser una de ellas. Los fanáticos de la lucha libre hace poquito vieron el WrestleMania de la WWF y sin público. Y vamos a tener que ver la Champions League sin público. El fútbol inglés, Ale, estaba analizando incluso parar el campeonato de manera definitiva. De la Premier League para abajo, todas las divisiones menores ya se cancelaron, no se van a jugar, pero la Premier League tiene que resolver cómo va a seguir. Está planteándose incluso la idea de citar a todos los equipos en Londres y jugar a puertas cerradas en 2 o 3 estadios y terminar ahí la temporada. Bueno, imagínate el contexto. El Liverpool, que es uno de los equipos más grandes, y además no porque sea hincha, sino porque es de verdad uno de los más grandes del fútbol inglés, nunca ganó la Premier League. Y ahora está muy poquito, a 4 partidos de poder ganar la Premier League, y lo tendría que hacer en Londres, a puertas cerradas, sin su público. Bueno, va a ser toda una coyuntura muy, muy distinta, muy rara de lo que uno hubiera imaginado. Claro, claro, totalmente. Bueno, he estado ida y vuelta con esto del tema de que va a ser muy diferente. Sí, al principio pensaba que va a ser totalmente diferente, pero cada vez pienso que con las personas extrañando quizás más su vida natural, normal, vayan y quieran hacer todo normal y ya están hartos de esto y quizás las recomendaciones y más como que las pasen de alto. Pero también estoy con el otro lado que sí, totalmente va a ser totalmente diferente, las personas se van a alejar, el transporte público va a cambiar, todo va a cambiar. Suponte que se abre un estadio como el Hernando Siles para 40.000 personas. La capacidad máxima permitida en Hernando Siles no debería ser más de 20.000 en ese caso, para que haya por lo menos un asiento de por medio entre personas. A ese nivel tendría que llegar, pero aún así es muy difícil. Me imagino, no sé, apertura de cines. Ok, la capacidad de la sala es para 50 personas. Bien, solo pueden ir 15, no sé, para mantener la distancia. No sé cómo va a volver todo esto. Y en el tema de deportes, creo que el tema de empezar a ver estadios vacíos va a ser inevitablemente el camino. E insisto, los grandes beneficiados, si lo pongo entre comillas, van a ser los derechos de televisión, pero que creo que ahora van a tener 2 o 3 veces más valor que antes, lo cual va a terminar metiéndole más dinero a las arcas de los clubes a nivel mundial y a los torneos y a todas las instituciones.
El deporte en sí estructurado como el fútbol, la Fórmula 1, la NBA, la NFL, creo que todos esos deportes van a terminar encontrando en esos derechos de televisión que se van a valorar muchísimo más ahora, eh, la salvación a toda esta situación. Lo que, insisto, a mí me preocupa es de ahí para abajo, el deporte amateur. Y creo que ahí es donde no estamos poniendo mucho foco y es el que de verdad más me preocupa. En Bolivia va a ser muy difícil, en Sudamérica va a ser muy difícil, pero no solamente acá, sino en todo el mundo el deporte amateur es creo que lo que más va a sentir esta ausencia de gente, de público, de actividad, y es el que más me preocupa y es el que más me cuesta imaginar cómo va a volver. Insisto, no sé si los chicos antes jugaban todos los fines de semana, ¿cómo vas a poder ir a ver a los chicos todo el fin de semana? Y creo que ya no van a haber esos torneos. Nosotros mismos, no sé, el campeonato de exalumnos, se jugaba, no se jugaba, no se va a seguir jugando. Ese tipo de campeonatos va a ser muy difícil que vuelvan y esa actividad cotidiana de deporte diario, de deporte que se realiza por el amor al deporte literalmente, creo que va a ser el que más va a sentir impacto después de esta pandemia. No me había puesto a pensar en eso, pero tienes razón, claro. Bueno, ahora ya no estoy jugando futsal porque no tengo con quién jugar futsal. Pero cuando estaba en La Paz, en Bolivia, sí, jugábamos todos los fines de semana, pero claro, tienes razón, quizás ya no haya en esos juntes, digamos, para jugar un partido de futsal, menos los amateurs. Beto, mencionabas harto sobre el tema de la TV y el contenido en general. ¿Tú crees que los clubes ahora van a poder renegociar quizás sus contratos? Porque ahora creo que tienen un poco más de valor. ¿O cómo piensas tú que va a ir ese tema? No creo que puedan renegociar. A partir del siguiente contrato sí va a tener mucho valor. En Bolivia justo se viene el cambio de contrato de televisión ahora, a partir de enero del 2021. Así que va a ser un plus para la negociación, no me queda duda. Si el torneo en diciembre sigue siendo a puertas cerradas y en enero tiene que seguir siendo a puertas cerradas, creo que esos valores van a tener que hasta quintuplicarse, por lo menos. Y en el mundo creo que sí, a partir de que tienen que empezar a cambiar muchas situaciones. Las eliminatorias sudamericanas, ¿sale? Todavía no se sabe si van a jugar, aunque todos dicen que sí. La misma confederación ha dicho que se va a jugar desde septiembre, pero van a ser a puertas cerradas. Un Bolivia-Argentina con Messi en la cancha a puertas cerradas, la Federación Boliviana de Fútbol está perdiendo mucha plata, dado el caso, porque encima tiene que devolver las entradas y los abonos de la gente que ya ha comprado ese abono y esa entrada, porque ya se estaban vendiendo antes de la cuarentena. Entonces, alguien tiene que resarcir eso, va a ser Comebol, pero ¿quién le va a poner el dinero a Comebol? Va a ser la televisión, porque finalmente va a ser el partido más visto. Donde esté Messi, por ejemplo, va a ser el partido más visto en cualquier ámbito, el Barcelona, la Argentina. Entonces, ese tipo de valores van a tener mucho más que ver en la negociación futura. No sé si van a renegociar. Las instituciones grandes, FIFA, Conmebol, alguna otra asociación, federación, quizás sí puedan renegociar, pero creo que en el caso de Bolivia van a esperar a que termine el contrato para poder hacer un nuevo contrato en enero. Te quería preguntar un caso particular. Bolívar creo que empezó a vender directamente, o al menos tú puedes entrar a una página web y creo que puedes pagar en ese instante para acceder a un partido. ¿Tú crees que Sí. haya más de esos modelos de negocio? Y te lo pregunto a ti, y porque tú eres desarrollador, ¿verdad? Tú eres programador Sí. y creo que siempre cuando estamos metidos en la tecnología como que surgen ideas. ¿Qué ves tú en nuevos modelos de negocio, quizás en el deporte? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, a ver, los modelos de negocio están fijos para la gente fitness que hace su coaching diario, nutrición, yoga, bueno, tienes un montón de áreas para explotar, pero sí, obviamente en el fútbol, el negocio de tener un canal de televisión propio sirve mucho, pero no puedes aislarte de lo que son los derechos de televisión. En Bolívar ha pasado que se abrió de esta negociación ya durante 2 años y no ha podido, no ha sido parte de este grupo, es decir, no recibe esos 250.000, 300, 400.000, lo que le va a ingresar a cada club por los derechos de televisión, sino que tiene que hacerlo por su cuenta. Ha encontrado en Bolívar TV una forma de poder hacer su propia plataforma. Primero, la necesidad, porque no tener transmisiones de Bolívar, de uno de los equipos más grandes del país, era un problema para el club, porque pasó en la primera fecha, el 2016, si no me equivoco, que arrancó todo esto, 2017, y no tuvo transmisión Bolívar de local. Bueno, hubo mucha repercusión obviamente en todo el país porque no pudieron ver a Bolívar. Entonces la idea nació de Fernando Ibarwen y la gente que estaba en ese momento en Baiza de hacer un propio canal y poder tener la estructura
de poder transmitir los partidos. Esto fue creciendo, se fue profesionalizando cada vez más, y hoy Bolívar tiene un canal propio de transmisión, el cual es muy, muy valorado, muy bien técnicamente, muy bien armado, pero que creo que en el futuro no va a poder seguir en esta estructura, va a tener que cambiar. Hoy analizo, por ejemplo, lo que es el Liverpool TV, que es el FC TV, y tiene muchísimo contenido, pero no hace transmisiones en vivo del partido. ¿Por qué? Porque el Liverpool le vende los derechos a la Premier League, como todos los clubes. Bueno, Bolívar va a tener que seguir ese camino. Un poco obligado y un poco porque es el camino, porque si no, no puede ser sostenible. Obligado digo porque a partir del próximo año, en los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol, prohíbe que un club pueda abrirse como lo hizo Bolívar. Se están blindando para que no le vuelva a pasar, porque ellos también pierden dinero. No es lo mismo los derechos de televisión de los 14 clubes que de 13 y no tener a uno grande como Bolívar o Die Strongest o Víctor o cualquiera que se quiera abrir. Bueno, a partir del próximo año se va a blindar la federación y todos tienen que ser parte del paquete. Eso ya lo obliga a Bolívar, pero yo creo que dejar de lado Bolívar TV a partir de tener los derechos ya en otra plataforma, la oficial, digamos, sería un error. Creo que tiene que seguir como canal de televisión. Es un modelo muy, muy bien hecho, sobre todo en Inglaterra, sobre todo en Europa, donde los clubes tienen su propio canal de difusión, que puede ser online, que puede salir en televisión, en un canal abierto, en un canal de cable, pero que tengan ese contacto constante con su gente, porque es la única forma de que puedes tener la fidelización constante, tener 24 horas al día consumiendo información, programas propios, entrevistas, bueno, puedes generar tanto contenido propio que vas generando mucha fidelización y se va acomodando muy bien tu marca. Creo que es un gran modelo de negocio que no se lo está explotando demasiado en Sudamérica. Claro, vendría a ser como un ejemplo de inbound marketing, ¿no? Los clubes se Exacto. vuelven, te decía que se vuelven como generadores de contenido ellos mismos, ¿no? Y están haciendo su propia marca, están trayendo más gente. Beto, Perdón, en este ejemplo de inbound marketing que dices, la Juve trabaja muy, muy bien. La Juve y bueno, la Juve como otros equipos, te llega información al instante sin que tú la estés pidiendo, no sé. El traspaso de Cristiano Ronaldo fue un bombazo que poca gente podía creer. Se está yendo el Real Madrid Cristiano Ronaldo. Bueno, la Juve se encargó de confirmar mediante su aplicación a todos sus hinchas antes que los medios. Y eso obviamente les dio orgullo a los hinchas de la Juve, la confirmación les llegó al celular. Ese tipo de cositas hacen esa fidelización y del inbound marketing prácticamente es la parte final para poder tener a tus hinchas bien, bien comprometidos con tu marca. claro, ya no es solo un equipo al que apoyas, es como tu lifestyle, ¿no? Está en tu Exacto. celular, está en tu YouTube, lo estás viendo, estás siguiendo a todos ellos, a todos los jugadores y demás. Beto, te quería preguntar, digamos que en 5 años a partir de ahora, eh, como que quizás el coronavirus ya haya pasado, porque que se estima que va a ser esto el coronavirus unos 2 años, más o menos, 18 meses, 2 años. Mm. Aquí a 5 años, ¿tú crees que volvamos a lo normal, a lo que era, no sé, diciembre 2009? ¿O esto va a cambiar algunas cosas que se van a quedar implantadas en el deporte mismo? Yo creo que estos 2 años van a ser de mucha experiencia, sobre todo para ver prueba y error. Ya Gianni Infantino en la FIFA dejó algunos mensajitos bien, bien entre líneas, diciendo, por ahí es tiempo de reinventarnos y pensar en campeonatos más cortos, pero más equitativos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto Gianni Infantino? Por ejemplo, la temporada se está analizando que va a terminar en agosto, ahora. Tendrían que tener septiembre de vacación los futbolistas y octubre como pretemporada. Recién volverían a mediados o finales de octubre como la nueva temporada. Estás acortando casi 2 meses de lo que es una temporada normal. Bueno, vas a tener que cambiar tu formato de torneos, vas a tener que cambiar lo que estamos acostumbrados en Europa a ver un torneo de agosto a julio, hoy lo vamos a tener que ver en mucho menos tiempo. No creo que se les ocurra poner la misma cantidad de partidos en menos tiempo. ¿Por qué? Por el físico de los futbolistas, porque no es lo aconsejable. Eso sucede en la Federación Boliviana de Fútbol, pero no va a pasar en el mundo. Entonces lo que van a hacer es readecuar sus calendarios y cambiar por completo el formato de campeonato. Si ese formato es exitoso, ¿qué haces? Lo continúas, porque te dio éxito. Está bueno, entonces sí va a seguir después de eso. Pero si el campeonato corto, acortado, con nuevo formato, no sé, imagino una liga española por series,
Barcelona y Real Madrid encabezando cada una de las series y no se cruzan hasta el final de la clasificación, o usar el formato de la MLS con playoffs. Bueno, tendrán que reinventarse. Si funciona ese sistema, va a continuar, eso está seguro, porque además es negocio para todos. Hay que pensar, el deporte como industria en el fútbol, en el básquet, hay que pensarlo como eso, como negocio. Si funciona, va a seguir. Si no funciona, se desechará y probarán algo nuevo, si es que hay que probar algo nuevo, y si no, volverán a lo viejo conocido. Y en todo sentido lo que dices. Entonces van a tomar este tiempo para experimentar, ¿verdad? Para ver qué cosas nuevas pueden haber. Por ejemplo, con la sugerencia esta de Gianni Infantino, en España no están nada contentos, se enojaron mucho en España, dijeron, no, ¿cómo torneos más cortos? No puede pasar. Bueno, van a empezar a haber muchos debates y habrán ligas. Hoy está toda Europa está unificada en un formato de calendario, casi toda Europa, en un solo formato de calendario. Bueno, veremos si se mantiene esto, si algunos países se abren, si cada uno empieza a hacer su propio experimento y de pronto funciona, insisto, que vuelva a la Bundesliga el 9 de mayo creo que va a ser un buen experimento para todos, para ver si puede volver relativamente todo normal como era antes, o en definitiva hay que empezar a cambiar mucho más. La Bundes quiere volver el 9 de mayo, está muy apurada en volver, pero no creo que las otras ligas vuelvan antes del 1 de junio. Beto, para no tampoco tenerte mucho tiempo acá, te agradezco muchísimo este tiempo. Te quería preguntar sobre un tema que, bueno, primero preguntarte qué piensas al respecto y si piensas que va a cambiar después de esto, y son los eSports. Primero, en general, muchos no los consideran deportes Los como I tal. con eSports. Exacto, exacto. Eso, los eSports. Beto, ¿tú qué piensas? Primero, porque es medio controversial todavía, como que no se los considera deportes, sin embargo, en ciertos videojuegos ha demostrado que son millones de industria. Sí. Y después pero hay muchos que dicen que no es deporte, eso no se considera un deporte. Y después tu futuro hacia eso, después de esto del COVID, ¿tú piensas que quizás tengan un relanzamiento o quizás empecemos a ver deportistas profesionales de esports en Bolivia, qué sé yo? En realidad yo creo que los eSports han salido un poco beneficiados con toda esta situación, porque tienen un poquito más de exposición. Te cuento así como una charla que es esta, más amena, más tranquila, que los eSports no están federados en realidad. Ese es el gran problema que tienen. Tienen tanta diversidad entre lo que es, no sé, Fortnite, Dota 2, el FIFA, la NBA, bueno, la Fórmula 1. Cada disciplina o cada rama de los eSports es tan diversa, tan distinta, que no están federados en sí mundialmente. Están intentando armarse, ver cómo centralizar todos los juegos en una sola institución, y el que abrió los ojos es el Comité Olímpico Internacional, porque se dio cuenta que en los últimos años es una de las industrias que más está creciendo. El último torneo mundial de Dota 2, no sé si fue el último, que hubo un boliviano precisamente jugando Whisper, con un equipo peruano, ganó $80.000 por 2 partidas, o sea, pasó primera fase, segunda fase, se fueron y vino a Bolivia con $80.000 en el bolsillo. Hugo de Lien, para que te des una idea, en un campeonato de Roland Garros o de Wimbledon está oscilando entre $50.000 o $70.000 un partido. Wow. Un partido, así que más o menos estamos hablando de cifras muy similares. Es una locura, pero la industria de los eSports está creciendo mucho, y el que abrió los ojos es el Comité Olímpico Internacional. Están en el debate interno de aceptarlo o no como deporte. Tiene todos los lineamientos, se juega con un reglamento, cada uno de los juegos tiene un reglamento, tiene competencias, necesita táctica y técnica para jugarse, entonces tiene la base para considerarse como deporte, tal cual el ajedrez, tal cual el boxeo, que hay quienes no lo consideran. Son situaciones que no se consideran deportes en algunos casos, pero sí son deportes. El ajedrez es un deporte, porque cumple esos cuatro puntos, y los eSports también los cumplen. Entonces necesitan simplemente federarse, como unirse, nuclearlos. Y el Comité Olímpico está en eso. Tokio iba a ser uno de los ensayos, obviamente aprovechando además que están en Tokio, que es la casa de Mario Bros. Y de Nintendo, iban a cazarlo Claro. mucho, y ya iban a entrar como parte experimental, todavía no como competencia, pero ya iban a entrar como parte experimental, iban a haber exhibiciones, iban a haber varias cosas de varios deportes que el Comité Olímpico ha puesto como vara para considerarse eSports dentro del Comité Olímpico, que no sean de matanza, de sangre, etcétera, que sean pro vida los juegos para poder considerarse deportes.
Pero bueno, por ejemplo, en Alemania sigue el debate y el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Alemán están totalmente negados a aceptarlo como deporte. Bueno, es un debate que va a ser constante, pero creo que va a ser inevitable que como el póker termine siendo también parte de considerarse como deporte. Habrá que ver si llegan a los Juegos Olímpicos, que es el gran objetivo que tiene el Comité Olímpico, porque una vez que lleguen a los Juegos Olímpicos de verano, ya estará federado y centralizado como quiere el comité. Y esos millones que está moviendo cada uno de los juegos, el Fortnite, el Dota 2, que están generando, terminen yendo a un solo centro que tendría siendo el Comité Olímpico Internacional Electrónico, no sé cómo lo llamarán, pero bueno, alguien va a tener que centralizar todo eso. Interesante, qué interesante. Entonces, quizás vamos a Beto ahí reportando de esports próximamente, ¿no? Beto, mil gracias por tu tiempo, ya no te mantengo más acá. Quería como última pregunta que si tú tienes algo más para agregar, especialmente creo Bolivia en los próximos meses, que se vienen, que no se vienen. La situación económica de los clubes creo que es el tema más preocupante en Bolivia, ¿verdad? Y Sí. bueno, es eso, Beto, mil gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Ale, por la invitación. Ha sido lindo charlar de todo esto. Sí, la verdad que lo que se viene es difícil imaginarse uno cómo va a seguir todo, cómo va a venir todo. Pero sí, la crisis económica va a ser, sin lugar a dudas, un factor muy duro en el fútbol boliviano. La crisis institucional en el deporte amateur creo que también va a ser muy, muy dura. Creo que las instituciones no están lo suficientemente fuertes como para poder sobrepasar una situación como esta. Te repito, el vóley y el básquet quizás sí, pero de ahí para abajo me cuesta imaginar mucho. Y en el fútbol habrá que ver mucha imaginación. Siguen debatiendo hoy cómo se va a pagar el salario de marzo. En realidad que en marzo comenzó todo y no se ha pagado, pero si se ponen a analizar, simplemente 4 clubes habían pagado febrero. O sea, para poder analizar marzo creo que todos tendrían que estar al día, ya es un gran problema. Y seguramente empezarán a aparecer salvavidas económicos, la Confederación Sudamericana de Fútbol, FIFA, empezarán a meter dinero. Como te digo, creo que estos deportes que están bien estructurados, y FIFA que tiene ganancias de $2 millones por año, en año que no hay mundial, creo que tiene una salud económica muy importante, creo que va a poder solventar esta situación y vamos a poder seguir existiendo como fútbol en Bolivia, pero insisto, lo que más preocupa y a donde creo que más hay que poner la mira y no lo estamos haciendo es al deporte amateur. De ahí para abajo me preocupa la misma carrera de Hugo Delien, me preocupa muchísimo, estaba en su gran momento, cómo va a seguir. Karen Torres, todos los chicos que tenían chance de llegar a Tokio, los marchistas, Ángela Castro, Ronald Quisto, bueno, todos estos chicos que necesitaban el día a día, que necesitan el día a día, porque ya su exposición ya es mínima. Imagínate con todo esto, ya es absolutamente nula, así que ahí es donde creo que más hay que apuntar. Creo que el Comité Olímpico Boliviano va a tener una gran, gran tarea para poder levantar todo esto junto al Ministerio de Deportes. Bien lo que mencionas. Yo, cuando te había dicho de hablar, ni se me había ocurrido ese problema. Pero claro, existe. Y así como existen esos, hay un montón de problemas más que quizás no estamos viendo. Beto, mil gracias por acotarnos, por explicarnos ese tema, por traer la atención quizás a eso. A las personas que están viendo también, mil gracias por quedarse hasta ahora. Y no, Beto, mil gracias. Estamos hablando, pues, si te animas en un futuro, un gran abrazo. Claro que sí, para ir por Canadá, cuídate mucho y a disfrutar de lo que haya por ahí en deportes. Fueron los Claro, ahí primeros en vamos a bajarse estar. los juegos, pero seguramente van a volver pronto todo. Sí, 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 estamos esperando eso. Un fuerte abrazo, Beto. Abrazo, Ale, gracias.